Saludos, ¿qué tal? Estrenamos Prismian Club Podcast, el nuevo e ilusionante canal de comunicación con el que compartiremos conocimiento con los profesionales de la electricidad y las telecomunicaciones para estar al día y avanzarnos al futuro del sector. Yo creo que no hay mejor invitado, porque no lo hay, para este estreno como Joan Panella, quien dirige el marketing estratégico de Prismian Group en el sur de Europa. Pues para iniciar esta conversación, yo creo que sería conveniente, Joan, explicar los orígenes de la compañía, la actividad empresarial y su motivo de negocio. Bueno, para empezar a contestar tu pregunta, lo primero que tengo que explicarte es que esta compañía, que hoy se llama Prismian Group, tiene el origen en Pirelli. Es decir, esta compañía se fundó hace ya y se ha celebrado hace poco el 150 aniversario de la fundación de Pirelli. Sí. Entonces, esta compañía en aquel momento se dedicaba, por ejemplo, a fabricar neumáticos, a fabricar botellas que nos calentaban a nosotros las camas de pequeñitos, o incluso también las suelas de zapatos de plástico que nos aislaban, porque las que habían anteriormente eran de esparto, por ejemplo, ¿no? Y uno de los elementos que desarrolló fue la protección de los cables eléctricos, ¿vale? Es decir, una de las ramas importantes del negocio que nació hace 150 años era la de fabricar cables eléctricos, en aquel momento con una tecnología muy básica que era la del papel impregnado. La de papel impregnado, papel textil, porque en aquel momento, bueno, pues las tecnologías que habían eran las que habían, ¿no? Sí. Entonces, 30 años después de haber iniciado el negocio, se dio cuenta de que uno de los principales países donde más exportaban cable era España. Y se dio cuenta de que en lugar de transportar con las dificultades de transporte de aquel tiempo, cables de todo tamaño por las carreteras de aquel tiempo a España, que mejor que no invertir en una planta de producción local. Entiendo que estamos hablando de principios del siglo XX. Estoy hablando en concreto del año 1902. El año 1902 se funda en Vilanova y la Geltrú la primera filial de Pirelli fuera de Italia, en este caso en España. Déjame, Joan, que hagamos un pequeño gran salto desde principios del que hablamos, del siglo XX, hasta finales del siglo XX, porque aparece, para transmitir conocimiento, una revista llamada Prismian Club. El tema es, Prismian Group ahora y Pirelli en aquel entonces siempre han tenido en su ADN transmitir conocimiento. Entonces se le ocurrió ya con una visión clara, es decir, estamos hablando de gente que ya era visionaria y ha sido un elemento común en toda la historia de la compañía, se dio cuenta de que para transmitir ese conocimiento la mejor manera era publicar una revista, ¿vale? Entonces puso los medios para que de una forma trimestral y a través de diferentes colaboradores pudiera sacar una revista de unas 50 hojas donde se tocaran muchos temas, porque en aquel momento se pretendía atender a un público muy diverso. Había tanto temas técnicos de interés, divulgativos, científicos, pero también de cierto ocio, es decir, se entrevistaban personas, era realmente una revista como Dios manda, una revista de potencia, ¿no? Entonces, la revista como tal nace, cuando te digo, en 1995, porque Pirelli cree que su responsabilidad social también es transmitir ese conocimiento, ¿vale? Un poquito esta es la historia de cómo y de qué forma nace el Prismian Club, repito, en ese momento en formato revista. Y es en 2012 cuando, precisamente con una propuesta tuya, la revista de formato convencional, en papel, realiza el gran salto y pasa al formato digital. ¿En qué gana la revista? ¿En qué lo notáis? Sobre todo que lo haremos más rápido, más fácil y llegaremos a muchísima más gente. Repito, y hago hincapié, nos permitía tener un giro en el sentido de que ya no pretendíamos que fuera una revista de tanto contenido, sino que fuera una revista un poquito más centrada en transmitir el conocimiento técnico, ¿no? Entonces, en el 2012 pasamos a formato digital y empezamos a publicar una newsletter
mensual en la que empezamos a incorporar los elementos que ayudan claramente al ingeniero, al instalador, pero ¿por qué no? Al distribuidor o a una persona normal como tú, a incrementar, normal digo, a entender mejor qué es la electricidad, para qué sirve y estar informado. ¿Qué aporta al profesional pertenecer a Prysmian Club? Es muy sencillo. Para mí tiene que ver con estar al día de todo lo que afecta a nuestro sector. Estar al día en cuanto a nuevas tecnologías, que, como puedes imaginarte, evolucionan rápidamente. Nuevas normativas. En nuestro mercado también es bastante habitual pues, que las normativas vayan avanzando, sobre todo en temas muchos de seguridad y ahora más que nunca en temas de sostenibilidad. Tendencias del mercado, es decir, está claro que el mundo de la transición energética nos está llevando a que el mercado evolucione rápidamente en cuanto a estas tendencias, el vehículo eléctrico, las energías renovables. Imagínate la cantidad de contenidos que se generan en esto. Y, ¿por qué no? También las soluciones de cableado que Prysmian Group tiene en el mercado. Entonces, ¿por qué hay que ser socio del Prysmian Group? Porque estarás al corriente de forma constante de todas estas novedades. Y debo decirte que esta confirmación de que realmente les aporta valor a los usuarios nos lo transmiten ellos mismos. Es decir, soy usuario de Prysmian Club porque sé que cuando me llega un mail y lo abro, ahí habrá un contenido que me será de utilidad para mi conocimiento o para mi negocio. Es decir, que los mismos instaladores, ingenieros con los que regularmente contactamos, nos dicen en los feedbacks para un poquito interactuar con ellos, nos confirman lo útil que les ha sido en su carrera profesional el tener esta conexión con una empresa de los conocimientos de esta compañía. ¿Y en qué medida ha ayudado la revista en la consolidación de la compañía? Yo creo, fíjate, que no tanto en la consolidación de este liderazgo, sino más en ayudar, hablamos del Prysmian Club, ayudar a posicionar a la compañía como experto del mercado. Es decir, el mercado entiende o ha ido entendiendo que si esta compañía es capaz de que cuando sale una nueva normativa ser el primero que te la explica, que cuando hay una nueva tecnología ser el primero que te la avanza, cuando hay cualquier nuevo desarrollo en el mundo del cable te lo anticipa, es una empresa que tiene un conocimiento muy profundo. Entonces, yo creo que lo que ha aportado el Prysmian Club a la compañía no es tanto la consolidación del liderazgo, que lo aportan otros elementos como el servicio, el desarrollo de productos, le ha ayudado a consolidarlo como el experto del mercado. Quiere decir eso que al final ha conseguido ganarse la confianza de los profesionales y también, desde el punto de vista de la compañía, a mejorar su reputación de marca. Estamos en febrero de 2022. Un cable siempre será un cable. Insisto, hoy en día lo vemos como algo normal. Con cables funcionan las cosas, pero ¿cómo es este futuro del cable hoy en día tan absolutamente necesario? Mira, una cosa que te tengo que decir es que a día de hoy no se ha inventado nada mejor que el cable para transmitir la electricidad, para transmitir la energía. A pesar de que los primeros cables muy rudimentarios se descubrieron en el siglo XVIII, a día de hoy, para transmitir la electricidad no hay nada mejor que el cable. O sea que el cable va a ser absolutamente necesario porque es la manera de que los nuevos dispositivos que nos ayudarán en todo este proceso de electrificación tienen que estar alimentados por el cable. Eso está claro. Evidentemente, hay desarrollos, hay nuevos materiales que se están investigando, pero de momento el cable, constituido por cobre mayormente y aluminio en lo que es transporte de energía, va a seguir siendo así. Con lo cual, nuestro sector, que no solo es el fabricante, sino el instalador y el distribuidor de material eléctrico y el ingeniero que lo prescribe también, estamos de enhorabuena porque el cable seguirá jugando en la economía que viene un papel central. Va a ser el elemento que va a alimentar a todos los dispositivos que van a permitir la electrificación de la sociedad. Bueno, para que veamos la dependencia que tenemos de forma casi involuntaria con los cables, yo esta entrevista la estoy realizando a través de un ordenador que va con un cable conectado a la corriente, un micrófono que está conectado al ordenador a través de un cable y estoy escuchando a través de unos auriculares que van con un cable conectados al ordenador. Sin darnos cuenta, estamos supeditando nuestro día a día personal y profesional
a través de los cables. Claro, esto choca con una cifra que bien sabes y que genera cierta preocupación, si no escalofríos. Es decir, la instalación eléctrica de la mitad de los pisos de nuestro país no está adecuada a la normativa actual. Hay edificios antiguos y el mantenimiento es poco o nulo. Con estos datos, ¿cómo se afronta el futuro desde Prysmian Group? Esta pregunta es muy importante porque hay un cambio de paradigma. Estás en lo cierto, es decir, nuestros estudios muestran que más del 50% del parque de viviendas de nuestro país tiene más de 20 años, es decir, son anteriores al reglamento electrotécnico de baja tensión del 2002. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son instalaciones que no están adecuadas a la realidad actual. Son instalaciones sobrecargadas, instalaciones que necesitan una renovación porque consumen mucha energía. Piensa que por efecto Joule, cuando un cable se hace pasar a través de él más corriente de la que puede soportar, se calienta. Calentarse significa pérdida de energía, es decir, incremento de la factura energética y, lo más importante, riesgos en la seguridad, porque eso puede conllevar a un cortocircuito. Entonces, desde hace muchos años, ya no solo desde Prysmian Group, sino también desde la patronal del sector y desde otras asociaciones de nuestros colectivos, venimos realizando campañas de sensibilización de que hay que hacer una renovación del parque de viviendas en cuanto a la instalación eléctrica, porque a pesar de que se renuevan viviendas, el cable siempre suele ser el elemento olvidado en una renovación. Seguramente porque está escondido, porque no se le da importancia, porque no se huele, porque no se ve. Es decir, si tú hueles gas, cambias el gas. Si tú ves una pared desgastada o una fachada, la cambias. Pero la instalación eléctrica es invisible, no huele. Claro. No la cambias, ¿no? Entonces, no la cambias hasta el día que pasa algo, claro. Exacto. Se cambia cuando ya es tarde. Y entonces, ese tarde significa pérdidas materiales o vidas humanas. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad como sociedad, y más con los fondos Next Generation que están viniendo de Europa, a que cuando haya una rehabilitación, y me consta que el Ministerio ya se ha puesto las pilas y ha aprobado una subvención también para la renovación de la instalación eléctrica, porque hasta ahora solo subvencionaba la envolvente, para, repito, poder renovar la instalación eléctrica. Y ahora es el momento, a través de los fondos Next Generation, que viene para que las asociaciones de vecinos, para que los ingenieros, para que las nuevas empresas de mantenimiento energético sensibilicen a los usuarios finales de que es el momento de renovar la instalación, sobre todo, repito, aquellas producidas, instaladas, realizadas antes del año 2002 que no cumplen la normativa electrotécnica actual, para que soliciten estas ayudas y renueven la instalación. Repito, eso significa mayor seguridad, reducción de la factura energética, mayor confort, y absolutamente preparadas para todos los electrodomésticos que vendrán. No puede ser que nos planteemos hacer una instalación de autoconsumo fotovoltaico para generarnos nuestra propia energía en nuestro tejado, o hacer la recarga del vehículo eléctrico en el parking y que la instalación eléctrica esté en malas condiciones, porque claro, eso es un peligro. Uno de los términos que cada vez más está en boca de todos es la sostenibilidad. Y con esta va muy ligada la expresión fondos Next Generation. Exactamente, Joan, ¿qué son los fondos Next Generation? Los fondos Next Generation vienen básicamente en su inicio para intentar recuperar las economías tocadas por el COVID. Es decir, los fondos Generation nacen de la constatación de que el año 2020 fue un desastre y que se perdieron muchos puestos de trabajo y la economía cayó. Entonces, Europa dijo, bueno, pues vamos a ayudar a fomentar las economías que vuelvan a florecer, pero no lo hizo desestructuradamente. Dijo, no, vamos a aprovechar que habrá estos fondos para que los países inviertan en sostenibilidad. Es decir, lo que quiere Europa y se constata es que, tal como está montada la economía actual, completamente dependiente de los combustibles fósiles, no vamos a poder llegar a ayudar a que
este planeta sea sostenible para las generaciones que vienen. Porque en estudios recientes que hemos hecho, y a pesar de que hace más de 20 años que se habla de sostenibilidad, el avance en la reducción de los combustibles fósiles solo ha sido de un 9%. Piensa que para llegar a los objetivos de 2030 hemos de reducir un 85%. Dicho de otra manera, por ejemplo, y centrándonos en el edificio, que es donde mayormente se instalan nuestros cables y también en general el sector de material eléctrico. El edificio actual son los responsables del 40% del consumo eléctrico y el 35% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Dicho de manera diferente, o vamos a edificios sostenibles que se generen su propia energía y dejen de consumir la cantidad ingente de energía y de emitir el CO2 que emiten, o no vamos a llegar de ninguna manera a esos objetivos de sostenibilidad que Europa se ha propuesto para, repito, que el planeta Tierra no sufra el cambio climático que todos vemos. Por tanto, hay que atacar los edificios convirtiéndolos en edificios que, a través de energías renovables, se generen su propia electricidad, que sean muchísimo más eficientes que lo que son actualmente, dejando de perder energía, que estén preparados para la recarga del vehículo eléctrico, porque el edificio es una palanca para el desarrollo del vehículo eléctrico, porque el vehículo eléctrico se cargará sí o sí en la vivienda. Ya no habrá las gasolineras, cambia el paradigma. Tú lo que haces es tener un coche, te despreocupas de la gasolina, hay un indicador que te dice rojo, rojo, entro en reserva, voy a una gasolinera, lo cargo y me olvido. No. El vehículo se tiene que cargar cada día y eso se hace mientras tú estás normalmente en casa durmiendo o trabajando en tu trabajo o comprando en un centro comercial. Entonces, este edificio tiene que estar preparado también para la carga del vehículo eléctrico y también una cosa muy importante, que esté digitalizado, que sea inteligente. Por tanto, el edificio del futuro tiene que ser generación de energía propia, renovable, eficiente, digitalizado y preparado para la carga del vehículo eléctrico. Con lo cual, te puedes imaginar los retos que tenemos por delante y viendo que hay estos retos, Europa dijo, sí, aquí es donde hay que poner el dinero para la recuperación económica, el plan de resiliencia del Estado, ¿no? Y yo creo que es muy inteligente porque es la manera que seguramente todo este desarrollo e investigación que era detrás generará nuevas tecnologías y también nuevas oportunidades de negocio y, muy importante también, nuevos puestos de trabajo. Estamos acabando, Joan. Me gustaría cerrar este primer capítulo del podcast de Prysmian Club con 3 mensajes claros que se deben comunicar desde el sector de la electricidad. El primer mensaje es que el sector, en general, tiene que estar de enhorabuena, porque el futuro es eléctrico. La electrificación de la sociedad es lo que viene y el futuro nos dará la oportunidad de que nuestros negocios puedan tener mayores oportunidades de desarrollo. Luego, recalcar que ese futuro brillante tiene un aspecto importante y es la responsabilidad. Es decir, hay una responsabilidad compartida en todos los estamentos de este país, desde los profesionales hasta las administraciones públicas, en el sentido de que hay que desarrollar las estrategias, las normativas y todas las herramientas para que todo lo que estamos diciendo se haga realidad. Podemos estar hablando aquí largamente de los fondos Next Generation, de las ayudas, pero si no ponemos las herramientas para que se cumplan, se quedarán en el tintero. Con lo cual, una gran responsabilidad a que nos pongamos en el desarrollo y en la efectividad de que estas medidas se cumplan. Al respecto, decir que en nuestra compañía, en Prysmian Group, ya tenemos un plan de 0 emisiones para el año 2040, con lo cual también estamos en esta iniciativa, ¿no? Y por último, explicar que todo esto es una gran oportunidad para nuestro sector, por lo que comentaba antes. Es decir, los usuarios finales, con toda esta transformación energética que viene, podremos reducir la factura de la luz, nuestra factura eléctrica mensual, y ganar en eficiencia, en confort. Para todos nosotros, para nuestras empresas, saldrán y aparecerán nuevas oportunidades de negocios y para la sociedad en general aparecerán gran número de nuevas profesiones, porque te puedes imaginar que todo lo que hemos explicado requerirá de especialistas en muchas cosas que actualmente o no han aparecido o justo no están apareciendo y todavía el sector no las entiende bien y tiene que desarrollarse en este sentido. Es decir, una oportunidad para todos. Y por último,
y ya más hacia la compañía y hacia el Prismian Club, desear 25 años más de éxitos como hasta ahora. Poder celebrar dentro de 25 años que ya cumplimos 50. Pues aquí lo dejaremos por hoy. En esta puesta de largo, este estreno, este primer capítulo de Prismian Club Podcast. Hoy con la compañía, hoy nos ha abierto los ojos y nos ha enseñado muchas cosas Joan Panella, director de Marketing Estratégico de Prismian Group en el sur de Europa. Gracias, Sergi. Gracias a ti, Joan. Un saludo, muchas gracias y hasta pronto.